Ya sé que otra película dirigió Albert Pyun y aparte sale Jean-Claude Van Damme. Así vas a poder darte cuenta de quién es Jean-Claude Van Damme. Chido. No, el set, güey. Producción. La película de hoy es Cyborg. Me agrada mucho porque es como una guía para un futuro postapocalíptico. Comienza con dos personas corriendo y son perseguidas por Fender. Fender es interpretado por el güey que le hace de Warchild en Point Break. Después de esto, mientras los está persiguiendo un rato, de la nada, como siempre, aparece Jean-Claude Van Damme y resuelve todo en 3 patadas. Ahora bien, si te digo, es una película que se llama Cyborg, es protagonizada por Jean-Claude Van Damme, es de 1985, ¿quién creerías que es el Cyborg? ¿Jean-Claude Van Damme? ¡No! El Cyborg es la morra. Soy un cyborg. La están utilizando como una laptop para llevar la información de cómo detener la plaga. ¿Qué plaga? La plaga Bueno, total. Resulta que la morra tiene toda esta información, la van a llevar a Seattle, pero de repente este Fender intercepta a todos y secuestra a Pearl. Pearl es la cyborg. Yo te llevaré a Atlanta. Quiero la información. Se agarra un barco y se escapa y se va hacia Atlanta por medio del mar. Jean-Claude Van Damme llega caminando. Se encuentra una morra que está en mitad del camino, literalmente. Después de esto, empiezan a perseguirse. Llegan a la costa. Jean-Claude Van Damme, por alguna razón, llega antes y se supone que iban a viajar en barco y era... Bueno, X. Jean-Claude Van Damme llega antes que Fender y empieza a tratar de salvar a Pearl. El problema es que primero capturan a la morra con la que venía, entonces ahora tiene que salvar a la morra con la que venía. Rayos. Ya después de eso logra salvarla, golpea a un par de vatos y llega con Pearl. Ahora bien, Pearl le dice a este Gibson... No voy a ir contigo. Gibson es el personaje de Jean-Claude Van Damme, que se vaya, que porque cuando llegue a Atlanta va a poder hablarle a los científicos y van a poder ayudarle de mejor manera para matar a Fender. ¿Qué es lo que pasa? Gibson sale corriendo, lo empieza a perseguir este güey que no sé si tiene una astilla en el pie o tiene el pie quebrado o tiene la espalda chueca o solo está de mal humor porque se la pasa gritando todo el camino que lo está persiguiendo. Lo encuentra en una alcantarilla, lo está buscando y vemos la razón por la cual Jean-Claude Van Damme fue elegido para esta película. Luego de matar a ese cabrón, este Gibson se escapa de Fender. Es perseguido por ellos un rato y después de ponerle una tranquiza y como son piratas, lo crucifican a un mástil. Entonces, está amarrado y Gibson lo que hace es recordar cómo conoció a Fender. Mientras está recordando todo esto, tenemos que Gibson se pone todo vandámico y decide liberarse. Entonces va a buscar a Fender con una sola cosa en la mente: patear colas. Están a punto de llegar a Atlanta y son interrumpidos por Gibson, el cual mata a todos los piratas de Fender. La asistente de Fender se rebela contra él. La morra que estaba ayudando a Van Damme también se mete a la pelea y empieza a pelear con otra morra que nada que ver. Entonces, esto hace enojar tanto a Van Damme que se vuelve a poner vandámico y mata a Fender. ¿O no? Bueno, sí lo mata. Entrega al cyborg y ahí es donde concluye la película. Bienvenida a casa, Pearl. Y esa película fue Cyborg. Como les digo, es una guía para un futuro postapocalíptico, el cual puede ser un lugar aterrador, específicamente porque un negro puede llegar y atarte un mástil de un barco.
que eres lo suficientemente hombre para seguir viendo reviews de Caratazos y Balazos? Entonces suscríbete, comparte, comenta y usa el hashtag Caratazos y Balazos. Ahora bien, que si crees que sabes más que yo y quieres sugerir una película para que yo la reseñe, pues usa los comentarios. ¿O qué? ¿No quieres o qué? ¿Tienes miedo o qué? ¿Eh?